Quiero que veamos un video sobre en qué consiste el trauma complejo, entendiendo su origen y cómo abordarlo. Esto con el fin de que si tú has pasado, tuviste una historia de vida complicada, digamos, en cuanto ibas creciendo, sufriste con diferentes estímulos que fueron adversos, difíciles, pues comprender las consecuencias de lo que esto hoy trae a tu vida en el momento presente es importante para luego saber qué hacer al respecto. Otra de las razones por las cuales quiero abordar este tema es porque, quiera o no, cuando estamos hablando de psicoterapia, cuando estamos hablando de atender pacientes, esto es algo que sí o sí va a venir, porque usualmente no venimos por una sola cosa, sino esto sería un estrés postraumático común. De lo contrario, lo que nos damos cuenta es que las personas vienen con diferentes heridas a causa de diferentes traumas que han ocurrido en su vida. Entonces veamos en este pequeño video y comprendando y aprendamos un poquito más sobre en qué consiste el trauma complejo. Hola, hoy vengo a explicaros en qué consiste el trauma complejo. Se ve con muchísima frecuencia en consulta. Ujú. Si bien es cierto, estos pacientes no vienen con el concepto claro, no saben qué es lo que tienen, pero sí que vienen rebotados de uno y otro profesional con una. Y es la razón por la cual uno no sabe lo que tiene, es porque se vuelve como un alboroto. O sea, ocurrieron tantas cosas adversas que se crea muchísima confusión. Y aparte de esto, una de las heridas, de las situaciones por las que probablemente hayas pasado si no consigues comprenderte mejor, es que nadie te ayudó a conocerte a ti, a escuchar tu compás interno, probablemente te hicieron dudar sobre ti y sobre lo que sentías. Entonces, eso deriva en consulta también. Otra herida. Uno y otro diagnóstico. ¿Estos diagnósticos son equivocados? No, probablemente sean acertados. Probablemente en el pasado o en la actualidad haya tenido depresión, trastornos de la ansiedad, TOC, TCA, en fin, un abanico inmenso. ¿Cuál es el problema? Que no estamos viendo cuál es el origen, no estamos viendo qué es lo que está generando uno y otro trastorno y qué es lo que está haciendo que estas personas no mejoren. Y es que es importante notar que todo tiene un origen. Y mira, sé que hay diferentes abordajes, hay diferentes formas de lidiar con las situaciones, pero realmente lo que me ha funcionado a mí y a todas las personas con las que trabajo, recuerda que lo que yo quiero hacer es una transformación consciente, profunda, genuina, es trabajar de raíz y vamos a tener que remontarnos al origen del trauma. Os voy a explicar en qué consiste el trauma. Trauma significa herida, de la misma manera que a nivel físico podemos tener heridas Heridas. superficiales, profundas, por un hecho concreto o por un periodo prolongado de tiempo, como puede ser una enfermedad crónica. Lo mismo ocurre con la mente. Trauma significa herida de la mente. Y es notar que no es que te haya ocurrido algo difícil o doloroso, sino que la diferencia lo hace en que no tuviste la capacidad en ese momento en el que esto ocurrió, no tenías los recursos para procesar y entender qué fue lo que pasó, por qué pasó y qué puedes hacer en un futuro. Es ahí donde queda una marca, una herida, se registra en el organismo algo que ocurrió difícil y porque no se pudo superar, siente que va a ocurrir nuevamente. Es como que estuvieras a la merced. Y ahí se activa la respuesta del estrés, el mecanismo de defensa y automáticamente, sin que tú te des cuenta, porque nadie te ayudó a superarlo en el momento que ocurrió. ¿Qué es el trauma complejo? ¿Qué requisitos son necesarios para que esto se dé? Que se dé durante un periodo prolongado de tiempo, en un periodo crítico de la persona, esto es en la infancia, porque se está desarrollando el cerebro y este es un periodo muy crítico. ¿Qué ocurre? Es importante notar que usualmente el trauma complejo tiene que ver con una acumulación de eventos periódicos que van ocurriendo y que pueden ocurrir durante un buen periodo de tiempo. Y se le dice complejo no porque sea difícil de entender, sino porque cuando queremos desatar lo que está ocurriendo o entender lo que está ocurriendo en el momento presente, es complicado, es complejo, porque deriva de tantas situaciones que pudieron haber ocurrido. Y sí, ella tiene toda la razón en que es en el periodo de desarrollo inicial en donde se pueden consolidar las mayores heridas, cuando no tenemos recolección temporal de lo que ocurrió. Y es lo que lo hace más difícil todavía.
ocurra por personas con las que tenemos un vínculo muy estrecho. En este caso, como es en la infancia, suelen ser los padres, figuras de apego principales, tutores o personas de referencia si no están los padres. Y que se hayan dado situaciones de violencia, tanto física como verbal, o negligencia, todas o alguna de ellas. Cuanto más se dé, más grave es el trastorno. Pero también quiero resaltar que también se da trauma complejo cuando no se dan las circunstancias que tendrían que haberse dado y no se dieron. Es decir, no es necesaria única y exclusivamente la violencia. Cuando no se da ese contexto emocional en el que hay una conexión, el bebé lo vive como que está en peligro. Por lo tanto, está en un estado de alarma continuo. Cuando somos bebés, estamos en un estado de alarma continuo todo el tiempo. No podemos sobrevivir sin la ayuda de nuestros padres o cuidadores principales. Si estos no nos transmitían la sensación de protección o no cubrían las diferentes necesidades emocionales del ser humano, queda una marca, queda una herida, queda una necesidad sin atender, que por supuesto esto traerá consecuencias cuando somos adultos. Es imprescindible que entre la figura de apego principal y el bebé se dé una conexión emocional, porque esto es lo que le transmite al bebé la seguridad de que ocurra lo que ocurra, va a ser atendido, va a ser cuidado y va a ser protegido. No quiero ser, alguien que critica a las personas que está creando este video, pero no es una conexión emocional, es proporcionarle lo que necesita y transmitirle, ahí sí, quizás a nivel emocional, en el sistema límbico, lo que necesitaba en ese momento. ¿Entiendes? Si era protección, si era el reflejo de autoestima, si era la capacidad de mostrarle, ¿no?, que tenía la capacidad de competencia y tantas otras cosas más que se desarrollan en ese periodo principal de 0 a 2 años. El útero materno también se consolida en esa época, pero se extiende hasta los 5, 7, 8 años de edad, dependiendo de cómo se da la situación. Recordando que el desarrollo del cerebro termina de formalizarse hasta los 25 años en algunos casos. ¿Por qué se da tanto trauma complejo en clínica? Pues por cómo nos han criado, por cómo han criado a mis abuelos, cómo mis abuelos criaron a mis padres y cómo mis padres me han criado a mí. Hemos tendido a normalizar la violencia, por suerte cada vez nos salta más la alarma y cada vez es algo que una y otra vez queremos evitar. 2 puntos aquí. Primero, sí, las heridas son generacionales, o sea, las traemos desde hace muchísimo tiempo si no tenemos conciencia de lo mismo. ¿Por qué hoy se da más y pareciera hay más casos? No creo que es que hoy en día estemos pasando por un momento más difícil, sino que ahora tenemos más conciencia. Entonces podemos identificar esta situación que se dio en nuestras vidas con más claridad. Entonces aparecen más, por supuesto. Pero el tema de la conexión emocional es algo que todavía no se está trabajando, que todavía no se está viendo. De manera que no. Aprender a cubrir tus necesidades emocionales, fisiológicas también, ¿eh? Está todo enraizado. No solo somos una cosa, somos todo. Normalizamos. Y por otra parte, no nos saltan las alarmas, porque cuando yo he vivido violencia en mi infancia, me es mucho más fácil identificar que esto me ha generado un daño y que esos daños han generado unos trastornos. Pero cuando ha habido esa falta de conexión emocional, bien porque mi mamá estaba en un proceso de depresión, porque tenía dificultades, o porque ella no puede conectar a nivel emocional, que sus padres no lo hicieron con ella, yo no soy capaz de identificar que esto me genera unos daños, que es el origen de ciertos trastornos. Importante notar que a veces no es porque el papá o la mamá no quisiera, simplemente no pudieron. Realmente tener alguien que pueda estar presente lo bueno lo suficiente es como sacarse la lotería. No siempre será así, es decir, es lo que os digo, es necesario que se den estos 4 puntos. Periodo prolongado de tiempo, figuras de apego principales, situaciones de negligencia y durante un periodo crítico, durante la infancia. No es lo mismo. No le hagas caso a esos 4 puntos, porque nuevamente la herida se va a formar siempre y cuando
Algo ocurre en tu vida que sobrepasa tus capacidades para afrontarlo y no se le da explicación para saber qué hacer después de esto. Entonces, claro, en muchos casos estamos a dependencia de nuestros padres, somos tan pequeños que por supuesto no sabemos qué hacer al respecto. Lo mismo no se daría si yo estas situaciones las vivo con 18 años cuando mi infancia ha sido adecuada. ¿Qué sintomatología genera el trauma complejo? Pues un abanico infinito. Disociación, autosabotaje, autoabandono, procesos depresivos, de ansiedad. La razón por la cual está enumerando todas estas cosas porque son las necesidades que no fueron cubiertas, las heridas que fueron hechas, cada vez que te denigraban, cada vez que no estaban ahí, cada vez que te hacían sentir desprotegido, desprotegida, se genera esta sensación, esta falta, mejor dicho, no se consolida la capacidad que quisiéramos de apego seguro, de vínculo seguro, de esta sensación dentro de tu sistema nervioso, por ende, esta hace falta cuando somos adultos. Y es la sintomatología entonces que traemos a la clínica. Lo que queremos hacer aquí es lidiar con una cosita de cada vez, con cada herida a su tiempo, regulando el sistema nervioso, proporcionándolo utilizando nuestra imaginación con diferentes técnicas como la del niño interior, la fragmentación o la reintegración en este caso de nuestro ser, etcétera. De ansiedad, hasta llegar al suicidio, autolesiones, en fin, un abanico inmenso de sintomatología. También dificultad para poder conocerte a nivel emocional, para poder autorregularte, en fin, desde lo más que podemos considerar lo más leve hasta lo más drástico como ideación suicida. Ok, dependiendo. Para alguien que algo es leve, para otro será lo más difícil en su vida. Esto es de mucha apreciación, muy subjetivo. Eso quiere decir de cada uno. Es cierto que el trauma complejo necesita un periodo muy prolongado para poder sanar, para poder curar. Esto no es correcto. Bueno, dependiendo, ¿verdad? Esto es, lo que ella dice es para sanar sí necesitamos repetir por un periodo prolongado de tiempo, pero el alivio lo puedes sentir casi que de inmediato, al regular tu sistema nervioso, salir de esta sensación de supervivencia, de peligro y poder recolocarte. Es como despertar. Y eso sí lo puedes lograr rápidamente. Y con el tiempo te das cuenta que en cuestión de 2 semanas, 3 semanas, si eres consistente, si realmente estás convencido de hacer el trabajo que tienes que hacer, tu vida se transforma. Claro, necesitas la presencia de un buen profesional, un buen material que te ayude a poder guiarte y a mantenerte en el camino. Eso es lo más difícil, creo yo, mantenerte en el camino. No es algo que se pueda abordar en unas pocas sesiones, pero también es cierto que hay mucha esperanza para estos pacientes, porque cuanto más conocen su herida, cuanto más llevan este proceso de sanación, la sintomatología cada vez desciende más, la intensidad y la frecuencia. También es cierto que no hay una sanación total, porque se han generado unas heridas que han generado una cicatriz, y esa cicatriz no se quita, de la misma manera que cuando yo tengo una herida física que me queda una cicatriz que no se cura bien, ocurre lo mismo con el trauma, porque se ha dado en este periodo crítico de desarrollo cerebral. A pesar de que la analogía hace mucho sentido, hay que recordar también que estamos hablando con algo que el cerebro puede fácilmente dejarlo pasar. Pero sí, lo que creo que el punto válido de lo que ella está diciendo en este momento tiene que ver con el hecho de que el organismo no es que vaya a olvidar que esto ocurrió, pero al no sentir que está bajo peligro o al sentir que esa necesidad que no fue cubierta ahora está siendo cubierta, ya no tiene por qué preocuparse con ella. Así como cuando tienes una herida, si te cortas y luego esta cicatriza, ya no tienes por qué preocuparte con ella porque al final de cuentas ya no va a sangrar, ¿correcto? En ese caso creo que ella está en el punto. Pero con ayuda psicológica, con acompañamiento, la mejora es inmensa. El poder conocerse también este aporte de psicoeducación hace que ellos cada vez puedan identificar más los flashbacks emocionales, cada vez puedan conocerse más y limiten muchísimo menos su vida. Por lo tanto, la esperanza es enorme, la mejoría es muy, muy grande. Y hoy en día creo que tenemos mucha más esperanza que hace unos años y
Nuevamente, solo si vas a buscar un profesional en este caso para tratar quizás las heridas de tu pasado, de tu infancia, que te trajeron hasta aquí, ah, qué difícil, ¿no? Es recomendar a alguien, pero que sí pueda entender a nivel biológico, neuroquímico, fue lo que está pasando, porque sí hay mucha esperanza, pero también hay muchos charlatanes. Mucha suerte encontrando un profesional que pueda guiarte. Recuerda que si necesitas mi ayuda, encontrar los enlaces en la descripción abajo. Espero este video haya sido útil para ti, para conocer un poquito más sobre qué es el trauma complejo. Y pues si cualquier cosa, si te gustó, like, suscríbete y te veo en un próximo video o ve este aquí que te están recomendando YouTube. Nos vemos. Bye.